Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para hoy tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos hablar de la sanidad de los cerdos y ver la importancia del rol de los laboratorios. Con el proceso de globalización comercial se generaron cambios que implican una visión sanitaria enfocada en las particularidades de cada región y un avance en el diagnóstico y control de enfermedades para mejorar el estatus sanitario. En Argentina, mediante la implementación de planes, se ha logrado llegar a un determinado estatus sanitario que ofrece al sector productivo un respaldo al momento de proyectar la participación en el negocio mundial de alimentos. Bueno, si hablamos de amenazas, creo que el público tiene que saber que existen amenazas, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, enfermedades exóticas que no tenemos en la Argentina, que por suerte Argentina tiene un estatus sanitario bastante bueno, que eso se encarga directamente el Servicio Nacional de Sanidad Animal de SENASA, pero desde el lado de nosotros del laboratorio de INTA Marcos Juárez, por ahí esas amenazas que existen es desde el plano de, por ahí, enfermedades que impactan directamente en los índices productivos, ¿sí? Hay muchas enfermedades, tanto de enfermedades respiratorias, enfermedades reproductivas, enfermedades digestivas, que la verdad si nos ponemos a detallar son varias enfermedades, ¿no? Para la medicina veterinaria, ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas que hacen que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. La característica asintomática de algunas afecciones y la coexistencia de diferentes enfermedades demanda estudios basados en métodos de diagnóstico de laboratorio. Nosotros desde el laboratorio de sanidad animal de INTA Marcos Juárez, nosotros tratamos de dar un servicio, ¿no es cierto?, a los veterinarios, a los productores, desde el diagnóstico de diferentes agentes. Acá en INTA Marcos Juárez tenemos diagnósticos de avanzada, tanto en bacteriología, serología, biología molecular, ¿sí?, patología, donde, si vos me preguntás cuáles son los agentes más predominantes, tenemos los agentes respiratorios, ¿sí?, como por ahí Mycoplasma pneumoniae, Actinobacillus pneumoniae, tenemos influenza, que es un virus, y bueno, esos azotan mucho, ¿no es cierto?, la producción, impactan en los números, y después tenemos una serie de enfermedades que le llaman las policerositis también, que desde el INTA Marcos Juárez nosotros tenemos el diagnóstico para todo eso. Sumado a eso, también tenemos el diagnóstico de biología molecular para, te diría, casi todos los agentes que incluyen o que están en Argentina perjudicando, ¿no es cierto?, la producción porcina. A su vez, déjame decir, por último, que INTA Marcos Juárez pertenece a la red de laboratorios SENASA, donde diagnosticamos enfermedades que son de denuncia obligatoria, como brucelosis y enfermedad Ossetsky. Mediante una red de transferencia de servicios, desarrollo y tecnología, la Estación Experimental del INTA Marcos Juárez ofrece servicios para la determinación de afecciones como acción de asistencia al medio. Desde su laboratorio de sanidad animal, se interactúa con el sector productivo a partir de la aplicación de diversas técnicas de diagnóstico. Un servicio que puede llegar desde el veterinario la muestra, ¿no es cierto?, a nuestro laboratorio, ¿sí?, y tratamos de que esa muestra pase por las distintas técnicas, tanto como te decía, puede ser que el veterinario te pida hacer una bacteriología clásica con un antibiograma, ¿no es cierto?, hasta puede ser, necesito directamente que esta muestra pase por un diagnóstico más avanzado como es biología molecular, una famosa PCR, que hoy hablamos todo de PCR por el tema de COVID. Nosotros acá en INTA Marcos Juárez ya hace mucho, más de 10 años que estamos practicando, ¿no es cierto?, y estamos ofreciendo el diagnóstico PCR para diferentes enfermedades, ¿sí? A su vez también el servicio diagnóstico que presta INTA es la parte serológica, que también es muy importante en cuanto a esto que te decía de la red de SENASA, ¿no es cierto? Es decir, bueno, SENASA obliga a los productores que tienen que hacer sangrados periódicos cada 6 meses, por ejemplo, para la enfermedad Ossetsky. Bueno, el INTA Marcos Juárez presta ese servicio para que justamente, bueno, estén, ¿no es cierto?, el productor esté tranquilo que el INTA, aparte de hacer un diagnóstico clásico,
también puede hacer un diagnóstico más de avanzado. Frente a la coexistencia de diversas afecciones, el sector productivo debe confiar en métodos de diagnóstico de laboratorio que brinden información certera. Para realizar el examen que permita detectar la presencia de una enfermedad, el sector productivo demanda estudios específicos y asistencia técnica. Nosotros tratamos de participar o estar para, ¿no es cierto?, la demanda o la necesidad que tenga, como te decía, un productor familiar que tiene 2 chanchas en el fondo del patio hasta un productor de más de 1000 madres. Entonces nosotros tenemos que estar en eso de capacitándonos, ¿no es cierto?, permanentemente para decir, bueno, ¿cuál es la patología más frecuente que puede tener un productor familiar? ¿O cuáles son las patologías frecuentes que puede tener un productor de más de 1000 madres? Entonces, en eso nosotros estamos permanentemente tratando de abarcar todas esas necesidades, ¿no es cierto? Y bueno, saben que el INTA está para eso, por lo menos el Laboratorio de Sanidad Animal. En Argentina, si bien la producción de porcinos se ha desarrollado históricamente de forma complementaria a la actividad agrícola, buscando diversificación de riesgos e ingresos y la transformación de granos en carne, en los últimos años la cadena de valor ha crecido significativamente con nuevos modelos productivos. El sector porcino nacional está conformado por grupos de pequeños productores y por empresas orientadas a sistemas intensificados. Hay realidades diferentes, o sea, el productor familiar por ahí no tiene para de comer al cerdo, entonces la realidad por ahí pasa porque ese productor puede darle basura, restos de comida de lo que ustedes imaginen y tienen otra repercusión. Por ejemplo, una amenaza para ese productor es la triquinosis, ¿sí?, que conocemos que es una enfermedad que es zoonótica, que puede producirle, enferma al humano, ¿no es cierto?, y trae graves problemas. Eso es una realidad. Ahora, un productor mediano a grande, las realidades son más de enfermedades que impactan justamente en el índice productivo, en la ganancia de peso, como se le dice, que son enfermedades, como te digo, que pueden ser de índole respiratorio, reproductivo, que te afecte directamente, o sea, esa cerda no va a quedar preñada, por consecuencia no va a tener lechones. Hay enfermedades digestivas, pero bueno, hay un mundo, ¿no es cierto?, de enfermedades, pero para cerrar, o sea, va a depender en qué sistema productivo tenga, cuál va a ser esa amenaza para ese productor. El trabajo del laboratorio trasciende el ámbito de la estación experimental, interactuando con los sistemas de producción. Con actividades de extensión y asistencia técnica, se proporcionan herramientas para la mejora de la eficiencia de los sistemas de producción. Tratamos, ¿no es cierto?, de capacitar permanentemente a los productores a través de charlas, a través de, bueno, ahora con el laboratorio de Zoom, reuniones de trabajo. Tratamos de, por ahí, si el problema persiste en la granja, tratar de inculcarle, de hacer un mini ensayo donde, ¿no es cierto?, desde el laboratorio podemos apoyar a los diagnósticos que venimos hablando. Y también a través de los proyectos, ¿no es cierto?, a través de los proyectos locales, a través de los proyectos nacionales que tenemos, abarcamos tareas de relevamientos. Por ejemplo, vamos a la zona, estamos trabajando mucho con el arco noroeste de Córdoba, que hay una zona muy en déficit desde la parte profesional, capacitaciones, hay mucho énfasis y laburo, pero en la cuestión sanitaria porcina no hay mucho. Entonces tratamos de relevar, hacemos, por ejemplo, sangrado de animales, y tratamos de evaluar enfermedades zoonóticas como brucelosis, leptospira, triquinosis, y enfermedades de denuncia como Augeski o enfermedades que sacuden o impactan, ¿sí? Entonces, como tenemos el trabajo en el arco noroeste, también tenemos trabajo con granjas de mediano o grandes productores en incidencia de enfermedades, también para ver qué está pasando con determinadas enfermedades. Pero tratamos de apoyarlo tanto en la parte de capacitación, ¿sí?, a través de cursos, formación de profesionales, encargados de granja, productores, como también en la línea que tenemos dentro del proyecto de INTA, apoyando al desarrollo de esta disciplina. Después de ver cómo mediante una red de transferencias el INTA Marcos Juárez presta servicios a la cadena de valor, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la bioseguridad de la granja.
Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente. Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. bettypharma.com.ar. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Hormitec, premoldeados de hormigón. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Frente a la peste porcina africana que parece estar amenazando a varias regiones del mundo, la única herramienta eficiente de control es la bioseguridad en las granjas. Y para ver cómo se puede ejecutar, llevar a cabo un buen plan, les proponemos a través de una entrevista remota abordar este tema. Las medidas de bioseguridad adoptadas por los países y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas es un ítem que requiere ser profundizado a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades que amenazan a los porcinos. La base de la bioseguridad es saber cómo se transmiten las enfermedades, conocer sobre el patógeno, ¿no?, que es el agente etiológico de esa enfermedad, conocer cómo ese patógeno, la dosis infecciosa, la dosis infectiva, la sobrevivencia en el medio ambiente, cuánto tiempo sobreviven, qué tipo de elemento sobrevive. Tiene que conocer los periodos de incubación, los periodos de excreción. Cuando yo conozco esta enfermedad o varias que quiero prevenir, voy a realmente saber cómo cortar esa transmisión. O sea, yo sé cómo se transmite, conozco la epidemiología de esa enfermedad, conozco del agente etiológico, voy a realmente poder, a partir de esa base, poder pensar medidas que corten esa transmisión, ¿no? En ese sentido, eso es la bioseguridad, es prevenir que se produzca esa transmisión desde el animal que está infectado al susceptible. Esa es la base de la bioseguridad. Entonces, lo que tiene que hacer el veterinario que quiera desarrollar un programa de bioseguridad para una granja, primero es sentarse a pensar, bueno, en este establecimiento, cuáles enfermedades están presentes, cuáles no, o no solamente, en este sentido patógenos, sino también, muchos sabemos que los patógenos tienen variantes, tienen subtipos, serotipos, genotipos. Bueno, no, puede ser que yo sí tenga un cierto subtipo de algún patógeno, no otro, algún serotipo, no otro. Entonces, necesito saber el estado inicial, saber qué tengo y qué no tengo en esa granja. A partir de ahí, y conociendo qué patógenos están presentes en esa región donde yo estoy, donde está ubicada la granja, en esos vecinos que tal vez tengo a 10 kilómetros o 5 de mi granja, bueno, en ese sentido voy a poder decir, está bien, tengo que hacer un programa preventivo para este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque están en mi región y yo no las tengo, o estos serotipos que yo no tengo. Para eso, una vez que di ese paso, bueno, a realmente conocer muy bien cómo se transmiten esas enfermedades, 1, 2 o 5 que me interesen,
a los cuales mi granja es exótica a esos patógenos, y de ahí voy a poder empezar a pensar o a entender un programa de bioseguridad. Laura, en relación a la peste porcina africana, existen cuestiones macrosanitarias en las cuales los estados deben tomar nota. Sin embargo, también a nivel interno, doméstico, cada una de las granjas debe considerar esta problemática. Y al respecto, ¿qué se debe tener en cuenta? Bueno, en este caso, para esta enfermedad, obviamente que para todos es muy importante, es muy contagiosa, y tiene el principal problema del control, ¿no?, y de la prevención radica en algunas cuestiones, como el patógeno, este virus, realmente sobrevive mucho tiempo en el medio ambiente, ¿no? Hoy que estábamos hablando de conocer esto. Sobrevive mucho tiempo en el medio ambiente, tiene una dosis infectiva muy bajita, y la realidad es que la cantidad que excreta un animal infectado, la carga viral que excreta es altísima por todas las secreciones y excreciones. Hay animales que son portadores asintomáticos. Un animal puede estar subclínicamente infectado, excretando hasta 19 días el virus. Esto lo transforma, o sea, realmente se los digo para que tomen el contexto de la complejidad que tiene el control y la prevención. Esta sobrevivencia, esta baja dosis infectiva, esto hace que tengamos que separar que también sobrevive en materia fecal desde 5 a 15 días, con lo cual todo aquello que tenga materia fecal, posiblemente residuos de esa materia fecal, va a ser un peligro para mi granja, ¿no? El peligro es aquello, ¿no? Aquello que tiene esa materia fecal, y el riesgo es que ingrese PPA a mi granja. Entonces, en este caso, tengo que tener en cuenta que si los camiones tienen materia fecal, si hay utensilios, ecógrafos o cosas que ingresen a mi granja con materia fecal, ropa, gente que entra a la granja sin ducharse, sin bañarse, que trae su ropa y sus calzados, va a poder ser una fuente de esto. También tenemos que tener en cuenta que sobrevive 15 semanas en sangre. En la sangre, una gota de sangre de una alta carga de virus, con lo cual todo lo que implique, todo lo que esté contaminado con sangre va a ser un peligro para que se transmita, para el ingreso de esta enfermedad a mi granja. Entonces, a partir de la base de estas cuestiones, y otra más es la alta sobrevida que tiene en la carne y en los subproductos de cerdos. Si yo tengo en cuenta el tiempo que sobrevive en materia fecal, el tiempo larguísimo que sobrevive en sangre, y también, obviamente, en carne y subproductos, y esto nos lleva a pensar que en el músculo, en el hueso, en los cadáveres de cerdos o de cerdos salvajes, todo eso me lleva a pensar los peligros, ¿no? Todos estos peligros, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cómo puede ingresar PPA a mi granja? Laura, ¿y cómo es el contagio en el caso de la peste porcina africana? Y en este caso tengo que tener en cuenta que, como siempre lo nombramos cuando hablamos de bioseguridad, la vía más efectiva y más rápida para que una enfermedad se transmita de un animal infectado al susceptible es el propio animal vivo. Con lo cual, los cerdos salvajes que pueden llegar a portar esta enfermedad sufren exactamente igual que los cerdos domésticos, y como todos sabemos son una fuente de infección. El ingreso de animales a mi granja, si compro lechones, si compro reproductores, si compro capones, va a ser una fuente de infección para la granja. Como dijimos hoy, todo lo que tenga sangre, ¿no? En este caso no es deseable compartir herramientas, ningún tipo de herramienta, ni de vehículo, ni nada, con otro tipo de granja. Y las personas que llegan a mi granja, si traen su instrumental, si traen su ropa y sus botas, bueno, realmente es muy probable tal vez que, no solamente en este caso peste porcina africana, en los países que son positivos, sino que otros tipos de patógenos ingresen a mi establecimiento, ¿sí? No cuido estas cuestiones, ¿no? Tanto los ingresos de animales, los animales salvajes, los vehículos contaminados con materia fecal, y todo instrumental o herramienta o cualquier cosa que pueda llegar a estar contaminada con materia fecal o con sangre. ¿Qué ocurre con el alimento de los cerdos? ¿Es un vector de contagio en el caso de esta enfermedad? Se ha probado que sobrevive también el alimento de los cerdos, con lo cual tengo que cuidar también los ingredientes, donde los compro, tengo que cuidar la planta de alimento, tengo que cuidar que no se contamine el lugar de la manufactura, que normalmente se descuida y no se conoce, pero se comprobó que hay persistencia, sobrevida del virus en el alimento, y que realmente puede ser una fuente de infección. No solamente con el alimento de residuos hogareños o de restaurantes, etc.,
Tenemos que saber que también los ingredientes importados otros pueden ser un vehículo para el ingreso de patógenos a través del alimento a la explotación, como decías vos, varios, no solamente peste porcina africana, salmonella, Escherichia coli y otros también. ¿Cómo se debe desinfectar frente a la peste porcina africana? ¿Cómo se ataca al virus? Bueno, exactamente. Primero que sí, realmente se pueden utilizar formaldehídos, ultraldehídos, fenólicos, hipocloritos. Hay varios desinfectantes que se pueden utilizar para realmente no eliminar el virus de estos objetos. Pero tenemos que tener en cuenta que tienen que estar limpios los objetos para que ocurra la desinfección, ¿no? Si yo quiero ingresar a mi granja de herramientas y las herramientas están sucias, bueno, no, las tengo que limpiar primero y luego hacer una aspersión con soluciones desinfectantes o también con luz ultravioleta, ¿no? Que es una nueva forma de, tal vez más práctica ahora aplicada a la ganadería. Antes, obviamente siempre se ha utilizado, pero en este caso ahora aplicado a la granja de cerdos, donde con la luz ultravioleta puedo introducir en la luz ultravioleta elementos que no se pueden mojar, se perderían calidad, ¿no? Con la solución desinfectante o con obviamente siendo mojados, ¿no? Por esta solución desinfectante. Pero bueno, son alternativas. En síntesis, Laura, ¿qué debemos considerar frente a la peste porcina africana? Primero, simple, establecer puntos de ingreso para las personas, puntos de ingreso para este tipo de herramientas, puntos de ingreso para de contacto con los vehículos, y en este caso, en esos puntos que tienen que estar en un perímetro, donde yo tengo que considerarlo un perímetro donde todo lo que está hacia afuera va a ser sucio, y tenerlo en mi mente así, tengo que establecer esos puntos para ordenarlo, ¿no? Lo que se habla mucho de orden, entonces establecer esos puntos, y en esos puntos, bueno, los equipamientos, las personas, los vehículos tienen que realmente sufrir un proceso de limpieza y desinfección, ¿no? Las personas, en este caso nosotros sería antisepsia, pero tendremos que ducharnos, cambiarnos de ropa y de botas. Pero tenemos que tener en cuenta que la ducha no elimina la totalidad de patógenos. Entonces nosotros lo que hacemos, normalmente, como todos los trabajamos en producción, le pedimos a las personas que 48 horas antes no hayan tenido contacto con ninguna especie ni con cerdos, obviamente menos. Entonces sumamos esta medida del vacío sanitario de la persona sin contacto, porque la ducha no elimina la totalidad de patógenos al ingreso. Y luego, sí, ropa y botas de la explotación. Si no tengo ducha, hacer un ingreso seco, sí cambiándose de ropas y de botas, con un flujo unidireccional, en una sola dirección, y sí lavarme sí o sí las manos y cambiarme de ropas y de bota, siempre utilizando calzado y ropa de la granja donde voy a trabajar. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan porque enseguida volvemos con mucho más saber rural. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Sabías que Provimi tiene soluciones nutricionales innovadoras para tu granja? En reproducción, recría y engorde, obtendrás mejor desempeño, más rentabilidad y óptimos resultados. Provimi Cargill, nutrición animal. Juntos crecemos. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Ormitec, premoldeados de hormigón. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal. Asistencia técnica de excelencia. Productos especiales a medida de cada cliente.
Mayor eficiencia y rentabilidad en producción animal. Vetifarma.com.ar. Llega un nuevo concepto genético a la Argentina. GenPork, genética y biotecnología. Porque el éxito está escrito en los genes. La contaminación de los alimentos que le damos a los animales puede ser una limitante para la producción, y en el siguiente informe les contamos cómo y por qué. En Argentina, el maíz y la soja son los principales ingredientes usados en la formulación de las raciones. Los hongos de los cultivos, o aquellos que se forman durante el almacenamiento de los granos, pueden contaminar las materias primas, modificando las características organolépticas de los alimentos, generándoles mal olor, reduciendo sus características nutritivas y provocando el rechazo por parte de los animales. Las toxinas, esas micotoxinas, son producidas por hongos que están ubicados en todas las partes, arriba de los vegetales, al suelo, en campo. Y cuando hay condiciones de post-cosecha, el hongo se desarrolla y produce naturalmente esta toxina, que no más sale del alimento, del grano, y va a las otras etapas de la cadena alimentaria. En el campo, las malas condiciones de las cosechas de cereales representan una mayor amenaza. Las cargas de granos con una mayor incidencia de granos rotos y basura son más propensas a la infección y la contaminación, por lo que una limpieza de grano adecuada puede disminuirlas. El conocimiento de las condiciones climáticas sobre los cultivos es otro factor que contribuye a predecir la posible aparición de micotoxinas. Lo mejor sería prevenir la producción de las micotoxinas en el campo, y esto se puede hacer prácticamente intentando de reducir el estrés para la planta. Quiero decir, utilizar realmente plantaciones adecuadas para cada planta, o sea, en cuanto a fertilización, distancia entre las plantas. Obviamente no tenemos un impacto sobre el clima, pero algunas veces cuando es muy seco por lo menos se puede irrigar, se lo puede manejar de esta forma, y después ya en muchos casos no tenemos el impacto sobre la prevención, no podemos hacer nada, ya están las micotoxinas en el alimento y ahí solo tenemos prácticamente la posibilidad de contrarrestar las micotoxinas dentro del alimento cuando el animal ya está comiendo el alimento contaminado, y ahí tenemos la posibilidad de, por un lado, utilizar secuestrantes que pueden absorber una parte de las micotoxinas, pero infelizmente para la mayoría de las micotoxinas esto no funciona porque depende de la estructura química de la micotoxina. Entonces ahí necesitamos estrategias enzimáticas que degradan o biotransforman las micotoxinas específicas como seralenona, toxina T2, a metabolitos no tóxicos. La calidad de la materia prima para el alimento es uno de los factores claves, por lo que su manejo, desde su ingreso a la planta de elaboración, influye en las características del producto final. El uso de granos con micotoxinas para la nutrición animal es un factor de riesgo que genera un gran impacto. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.